1 la inflación en la ciudad de Buenos Aires, en Cava, que dio 3,1%. Y la reglamentación, ahí está, esto es Cava, 3,1% en enero, ¿no? En medio de la controversia, la polémica sobre las mediciones del INDEC, el cambio de metodología que finalmente no fue, la salida de Marco Labaña del INDEC, salió el dato de la ciudad, se adelanta. Sí, siempre se adelanta por la fecha en que se conoce, no siempre tiene que ver con la lógica de la inflación nacional, pero es un indicador. Precio de los bienes, 2,3%, precio de los servicios, 3,5%. Está digamos, ¿cuánto sería la inflación nacional según Equilibra? 2,4%, estaría bastante lejos. Después cuando se ve en la propia fuente del conocimiento de la inflación en Cava, después si podemos la vemos, donde está rubro por rubro, Gonza, después lo vemos. Ahí podemos ver cuáles fueron los rubros que más incidieron, ¿no? Los estacionales, fundamentalmente, fueron los que más impactaron. Preocupa el 4% en alimentos. Ahora, la inflación núcleo de la Ciudad de Buenos Aires, 2,2. Después lo vamos a ver con los especialistas. El otro dato es inocencia fiscal. Bueno, ¿sí o no inocencia fiscal? La gente lleva la plata del colchón, es un argumento político. Miren lo que acaba de publicar el ministro Luis Caputo, el ministro de Economía. Dice Caputo, ahora sí, todos a llevar sus ahorros al banco. Esto aceleraría fuertemente el crecimiento económico, podríamos bajar más rápidamente impuestos, ser más competitivos, que aumente el empleo y que haya mejores salarios. Además, cobrarían un interés por sus dólares. Todo beneficio. Casi es ¿no? una publicidad de una medida que hace rato el gobierno nacional, desde el año pasado, quiere impulsar como estratégica, ¿no? Para monetizar la economía, ¿no? Póngale atención a ese verbo, monetizar la economía con los dólares en negro, con los dólares en el colchón, con los dólares que históricamente los argentinos, por desconfianza en el sistema, no brindan al sistema. Vamos a hablar del tema. ¿Está César Litvin? Sí, tenemos dos invitados. Estamos con César Litvin y con Alfredo Romano. Hola César, ¿cómo estás? Buenas tardes. A ver, te tengo muteado ahí. A ver, ahora, a ver si... Ahora estás. Te escucho. Hola, ¿sí? ¿Me escuchás? Perfectamente. Sí, un gusto saludarte. Igualmente. César, desde tu experiencia y con todo el seguimiento que le venís haciendo, ¿la reglamentación tal como salió, da confianza al ahorrista para llevar los dólares al banco? Sí, es el eslabón normativo que faltaba para tener todos los elementos para analizar si es conveniente o no y adelanto, es muy conveniente entrar en el régimen simplificado de ganancias, que son los únicos que pueden usar los dólares del colchón sin ningún tipo de consecuencia fiscal, porque tiene los mismos efectos que un blanqueo. O sea, los que no pueden entrar en el régimen no pueden usar libremente los dólares del colchón si no lo tienen declarado. Perfecto. Primer paso, entonces, entrar en el régimen simplificado de ganancias. ¿Quiénes pueden entrar al régimen simplificado de ganancias? Vamos a decir quiénes no pueden entrar. Ok. No pueden entrar aquellos que tengan ingresos en el año superior a 1.000 millones de pesos en los 3 últimos años. Claro. O aquellos que tengan patrimonio superior a 10.000 millones de pesos. A 10 mil millones de pesos, ¿sí? Okay. 1.000 y 10.000 millones de pesos, ¿sí? Y aquellos que son grandes contribuyentes nacionales. Son los grandes. La idea del gobierno es poner todo el foco, toda la lupa sobre los grandes contribuyentes y la clase media y la clase media alta, dejarlos tranquilos que usen los dólares del colchón por todas las crisis económicas que ha habido que necesitaron proteger su patrimonio. Entonces, los que tienen la opción de ingresar al régimen simplificado, yo diría que entren rápido, porque pueden usar los dólares del colchón porque tienen los siguientes beneficios. El primer beneficio es una declaración jurada muy simple, ingresos menos gastos deducibles. No van a tener que indicar sus consumos, sus movimientos patrimoniales. Arca va a tener muy poca información de estos contribuyentes. En segundo lugar, tiene la posibilidad de usar dólares del colchón
que provienen de actividades lícitas pero que no pagaron impuestos. Acá hay que trazar la línea divisoria de dinero negro, dinero sucio, ¿sí? Y desde ese punto de vista podrán usarlo, lo tienen que bancarizar. Para bancarizarlo hay que mostrar la constancia de adhesión al régimen simplificado. Esto es un dato muy importante. Con eso los bancos deberían ser más flexibles con todas las normativas de compliance internos que tengan. Y un elemento importante, los monotributistas, si no pasan al régimen simplificado de ganancias, no están en condiciones de usar los dólares del colchón libremente. Es un datazo. Los Lo que monotributistas, quiere, claro, sí, los lo que monotributistas que quiere, no se incorporen al régimen simplificado no son beneficiarios de este nuevo sistema. exactamente. Yo diría que el monotributista se asesore debidamente qué consecuencias tiene ese salto, porque le va a doler el bolsillo seguramente, y habrá que evaluar caso por caso si le conviene o no saltar. El gobierno quiere que haya menos monotributistas y de alguna manera los está incentivando a que salgan del monotributo. Ojo que el que sale por 3 años no puede volver. Esto es importante, con lo cual digo, el monotributista tendrá que hacer un análisis específico de su actividad, su bolsillo y las consecuencias que tiene, porque con el monotributo está pagando ganancias, IVA y seguridad social con una cuota mensual. Entonces, Hoy lo escuché al titular de ADEVA, a Javier Boicico, decir los bancos, lo escuché con Feynman, lo escuché con Eduardo esta mañana en Mitre, dice los bancos van a recibir, no van a hacerle problemas, porque esa era la duda, ¿no? O sea, que había resistencia en los bancos por las normas del GAFI. También una de las críticas, y ya voy a hablar con Alfredo Romano, que ahí está escuchando, y también le voy a preguntar al respecto, las críticas era, ¿qué significa? ¿Que ahora la elusión, la evasión no va a ser delito? ¿No se va a perseguir? Algo dijiste, quiero decir que César Librin es profesor universitario, así que está acostumbrado a ser muy pedagógico, que de pronto los evasores no van a ser más perseguidos por el Código Penal. Hiciste una diferencia entre dinero negro y dinero sucio. ¿Podemos ir ahí a ese punto? sí, claro, el dinero negro proviene de una actividad lícita, un comercio, una industria, pero que ese dinero no pagó impuestos. El origen es lícito, pero no pagó impuestos. En cambio, el dinero sucio ya viene de una actividad ilícita, narcotráfico, venta de armas, etcétera. Con lo cual, digo, esa es una diferencia muy importante, ¿sí? Los bancos van a tener que hacer algún tipo de trazabilidad a ver si el contribuyente que quiere depositar dinero tiene algún tipo de vinculación la actividad con el dinero que está depositando. Para ser extremo, una jubilada que siempre cobró la mínima, ¿sí? Si quiere ir con 10 millones de dólares, seguramente va a tener un reporte de operación sospechosa. Digo por el extremo, ¿no? Obvio, obvio. Alfredo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Pablo, ¿cómo andás? Primera consideración sobre esto, que lo estamos charlando con Litvin. No, a ver, estoy de acuerdo que era algo que faltaba, ¿no? Una ley atrás. Una cosa era toda la teoría, otra cosa ya que esto esté reglamentado y además legalizado. Eso creo que le da otro sustento desde el marco, digamos, jurídico, que me parece que es importante en un país donde carece de tanta institucionalidad. Porque acá la pregunta y esta invitación de Toto Caputo a uno vertir los dólares en la economía, invertir, etcétera. Todos tenemos las mismas preguntas o las mismas incógnitas. ¿Seremos Bueno, casados en el zoológico nuevamente? claro, en ¿No? el 27, si gana Axel Kicillof con el peronismo, ¿qué pasa con todo esto? ¿Va a seguir, no va a seguir? Entonces, bueno, por lo menos una ley, ya tenés que ir a un congreso, tenés que voltearla, o tenés que ir con una ley nueva, tenés que lograr mayorías, digo, tenés mayores implicancias. Eso quiere decir que van a venir los dólares masivamente, como dice el ministro de Economía. Yo no lo creo, pero sí me parece importante que busques herramientas, y el gobierno lo está haciendo, para que esos 200.000 millones de dólares, 300, 400.000, no se sabe ya ni cuánto es, que están exteriorizados y que son... Vos pensá la pérdida de productividad que tienen esos dólares. Ya solo perdés el 4 o 5% anual de inflación contra Estados Unidos, con lo cual ya de piso es una masacre. El tema que en Argentina, como vivimos en la devaluación sistemática, parece que los dólares siempre rinden, pero ahora que llevas 24 meses de estabilidad, te empezás a dar cuenta que los dólares no rinden y que tenés que invertirlos. Entonces,
el camino está muy bien, creo que es correcto. Lo que tengo dudas es que masivamente los dólares se vayan al sistema financiero, pero es el camino, o sea, en definitiva es el camino que hay que transitar. Hay alguna cosa conceptual y vuelvo a vos, César. Me decía hoy un amigo economista que esto lo conoce porque además estuvo en el Banco Central hace muchos años. Este camino de convertir a los bancos en recaudadores de impuestos y en vigiladores del pequeño ahorrista, ¿no? Casi de policía financiero, fue llevando poco a poco a que el mercado de capitales argentino sea un mini kiosco, ¿no? Ni siquiera un kiosco, un mini kiosco, ¿no? Y que los que tienen que perseguir a los grandes evasores, a los delitos complejos, ahora se ocupen del tema y que los bancos se ocupen de ser bancos. César, Sí. ¿conceptualmente estás de acuerdo con eso? Conceptualmente estoy totalmente de acuerdo y quiero decir, este régimen que se llama inocencia fiscal es bien disruptivo. Es bien disruptivo porque tiene los efectos de un blanqueo, porque de alguna manera al organismo fiscal deja de interesarle ciertos contribuyentes, Claro. ¿sí? En la medida que empiecen a pagar bien, porque la condición es empezar a pagar bien todo lo que te corresponde y nadie va a mirar tu pasado por más que tenga picardías juveniles ese pasado, ¿no? Vamos a decirlo de esta manera. Entonces me parece que bien, y yo creo que a aquel que tiene esos dólares en el colchón no le rinde nada, está perdiendo dinero, se le está evaporando. Y agrego algo, si sale el capítulo tributario de reforma laboral, contiene dos exenciones que son muy importantes. Una, aquel que invierte en inmuebles y ese inmueble lo alquila para casa habitación, la renta está exenta. Ajá. Entonces, aquel que invierte en una actividad financiera, excepto monedas digitales, y tiene una renta que hoy está grabado por ganancias, si sale aprobado esta reforma, esa renta no está grabada. Entonces, fíjate qué bien que le cabe a aquel que tiene los dólares, no le rinde, se están evaporando, lo pone con rentas libre de impuestos en estas dos, en estas dos estructuras de inversión. Así que me parece que es muy importante incluso que salga la parte tributaria de esta reforma laboral. Alfredo, una consideración sobre la inflación 3,1 de la ciudad de Buenos Aires. Mañana se conoce INDEC a nivel nacional. Alta, me parece que está en el proceso que nosotros estábamos viendo. No creo que sea algo, no va a llegar a tan alta como la provincia de Buenos Aires, perdón, como Cava. Nosotros creemos que va a estar alrededor del 2,5%, pero también hay un tema del último trimestre, lo que fue el tipo de cambio, o sea, fue muy movido los últimos 6 meses de fin de año de la Argentina. Y claramente también hubieron muchas coberturas de precios. Yo creo que cuando esto se termine de normalizar y que uno lo está viendo con el dólar, que Pablo lo hemos hablado tantas veces y lo he dicho con vos sobre fin de año también, me preguntan, ¿y el tipo de cambio dónde va a estar? Y la verdad que cuando un gobierno no cree que el tipo de cambio sea la solución a un problema estructural que viene mucho más asociado al gasto fiscal y a la emisión monetaria, o sea, hablo de la inflación en sí, la verdad que uno empieza a perder sentido y cuando sigan pasando los meses y el dólar siga estabilizado en estos niveles o capaz hasta algo menos, porque hoy compró 176 millones de dólares el Banco Central. Digo, es una noticia fuerte, son más de 500 millones de dólares en febrero, son 2.000 millones de dólares en lo que va del año, digo, son números que realmente empiezan a sumar y a engrosar fuertemente las reservas. Y que en definitiva estás con un tipo de cambio que está alrededor de 1.450, 1.470, 1.480 el contado con liquidación. Entonces, cuando eso se siga estabilizando, la verdad que no hay tantas... acá lo importante es entender que la política monetaria primero trae rezagos, después que tiene historia y que después, lógicamente, en un país que estructuralmente depende tanto de la cotización del dólar, eso también en parte puede... Bien. en el corto plazo generar más o menos inflación, pero estructuralmente Argentina sigue el proceso desinflacionario, o sea, está en ese camino.